Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Kingfisher, después de un largo descanso, logró hacer un tráiler que puede traer de vuelta incluso a aquellos que dejaron de ver la serie. ¿Sabes que desde el divorcio de Seyran y Ferit en la serie, mucha gente dice que no van a ver más la serie? Pero creo que este apuro es innecesario porque me gustan más los reencuentros difíciles. Por esta razón, es mucho más importante ser uno a pesar de todas estas experiencias. Aunque los personajes sufren en la serie, a veces hacen que los espectadores se basen. Bueno, en el tráiler que salió vimos que Seyran se desmayó, pero ¿Seyran y Ferit se divorciaron? Aquellos que vieron mi vídeo anterior ya se habían enterado de que esta escena de desmayo iba a suceder. Esto fue más o menos evidente por las reacciones de Seyran en la última escena. Pero nuevamente, como dije, es mucho más probable que Seyran se haya desmayado después de decir, quiero el divorcio. Porque mientras Ferit lleva a Seyran inconsciente en sus brazos, Tark comienza a pelear con Ferit. Como saben, Tark siempre ha sido vencido por Ferit hasta ahora y, en su mayoría, solo lo observaban manteniéndose callado. La razón de esto fue que ella estaba casada con Ferit en ese momento. Pero ahora vemos a Tarik atacando a Ferit con gran desparpajo. En otras palabras, dado que Seyran está divorciado, ahora la ve comprometida con él. Porque el primer plan de Kazma después del divorcio de Seyran es tener una boda directa y enviársela a Safed como novia. Ya vimos que se probaron vestidos de novia en el episodio anterior. Sin embargo, en algunas imágenes detrás de la cámara en este episodio, se ve que Tark y Seyran caminan hacia una fiesta después de la peluquería. Presumiblemente, el divorcio se finalizó. De hecho, con otra prueba, cuando Ferit entra en la mansión, Peline y Fakat entran en la mansión riéndose como si el divorcio se hubiera producido, y viendo esta escena, podemos pensar que probablemente se produjo el divorcio. Sin embargo, dado que las escenas se pueden revisar, es necesario estar preparado para todo. Porque aunque vimos que Seyran estaba de pie bastante erguido en las fotos del episodio anterior, estas escenas se cambiaron después. Entonces, ¿qué hará Ferit? Aunque Seyran y Ferit siempre han luchado entre sí enfrentándose y constantemente orgullosos, veremos que ahora las velas están en el agua en este episodio. El mayor indicio de esto es que Ferit rompió la promesa de su abuelo y huyó de Yal y allanó la casa de Kamaa a medianoche. Al mismo tiempo, Seyran no podrá soportarlo más y le dirá a Ferit que la ama. Como se puede entender desde aquí, los dos haremos todo lo posible para reunirnos de ahora en adelante, pase lo que pase. De esta manera, Seyran estará con Ferit por su propia voluntad, no con la fuerza de su padre. Todos los malos recuerdos del pasado serán reemplazados por recuerdos felices. Por otro lado, aunque Ferit y Abidin dicen que Ferit dijo tal cosa porque tienen planes de secuestrar a Seyran de la boda, Ferit dice esto porque irá a la casa de Kasim e intentará ver a Seyran por la noche. Entonces Abidin y Ferit no secuestrarán a nadie. Probablemente la boda de Tark y Seyran no se lleve a cabo en este episodio. Sin embargo, en los siguientes episodios, Abidin y Ferit pueden tener planes para secuestrar a Seyran y Suna el día de su boda. Aunque hay interpretaciones de que Ferit secuestrará a Seyran y estarán juntos, y que Seyran quedará embarazada de esta unión, no creo que ocurra un escenario tan simple. Aún así, el secuestro de Suna por parte de Abidin probablemente se recibiría mucho peor. Porque Kasim no tiene nada que quitarle a Abidin. Es por eso que no creo que Kazma, quien podría permitir que Seyran y Ferit estén juntos, le daría a Suna tal posibilidad con Abidin. En otras palabras, todo parece volverse más doloroso para Suna y Abidin. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.